Saludos, saludos, queridos hermanos. Cuánto placer es para nosotros una vez más poder compartir con ustedes este comentario de las noticias católicas en el día de hoy, lo que ocurrió este fin de semana. Lo tomamos de las fuentes católicas. Aquí usted no obtiene información falsa, sino informaciones verdaderas. Incluso los comentarios están sujetos a la realidad de que estamos viviendo hoy en día. Así es que su hermano Rafael Martínez, desde nuestro ministerio Evangelizando con María, hoy lunes 26 de julio, ya terminando el mes, pues les pide a ustedes que por favor nos regalen una suscripción. Regálenos esa suscripción que es sumamente importante para nosotros. Ayúdenos a crecer. Con ustedes es que podemos crecer. Por favor, regálenos esa suscripción para que estas plataformas adelanten. Y solamente, repito, pueden hacerlo ustedes porque la plataforma misma no lo va a hacer. Así es que somos un pequeño grupo de hermanos que le ponemos atención a este programa, pero para este selecto número de personas que nuestro Padre Santo, amado, pues ha escogido para que reciban este mensaje en el día de hoy, a esos hermanos Él quiere darle la bendición en este día por medio de su Hijo Jesucristo y la palabra evangélica de Él. Esta bendición viene a darse precisamente a través del Evangelio de San Mateo 13, del 31 al 35, y los versículos que vamos a ver pues son los versículos 31 y 32. Y lo vamos a proclamar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen nido en las ramas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, que por la proclamación de estos versículos del Santo Evangelio de hoy en nuestra iglesia, ahora eso lo pido yo, sean todos ustedes bendecidos, sean bendecidos en el trabajo, en la familia, en la enfermedad. A todos los padres que en República Dominicana celebraron el día de ayer, el Día de los Padres, pues que reciban esa bendición del Señor por medio de la lectura de estos versículos del Evangelio de hoy. Queridos hermanos, pues vamos a ver qué tenemos en la portada de hoy. ¿Qué nos presenta? ¿De qué vamos a comentar en este día? Bueno, pues el milagro está en compartir, dice su santidad en el ángelus del día de ayer. Y también, pues a propósito de el encuentro con los mayores en este tiempo que su santidad pues ha escogido, pues se nos dice la alianza entre jóvenes y mayores es lo que debemos enfocarnos. Bendito sea Dios. Otra noticia que a mí me llama mucho la atención, vista así de modo global, que para uno da la noticia diaria, pero cuando se acumulan las cifras son diferentes. Dice 3.642 cristianos muertos en Nigeria en tan solo 6 meses. Veremos eso. Texas preparada para prohibir los abortos de cualquier naturaleza. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Y pena de muerte. La pena de muerte, los católicos en los Estados Unidos apoyan la pena de muerte. Vamos a ver también de qué se trata eso. Y se está perdiendo la barca. Esta pregunta aquí, ¿se está perdiendo la barca? Vamos a ver de qué se trata también.
¿Qué respuesta hay en esta parte de si se está perdiendo la barca? Miren, mientras tanto, pues hoy se celebra el día de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. Entonces vamos a felicitar a todos los que se llaman Joaquín y a todas las que se llaman Ana. Un nombre muy bonito, Ana y Joaquín. Así es que felicito a mi esposa que se llama Ana también. Muchas felicitaciones para ella. Tengo muchas amistades que se llaman Ana. No voy a referirme por asunto de tiempo a ella, pero son varias amistades, así que las felicito a todas. Esos padres, los padres de San Joaquín, de Santa María, abuelos de Jesús, pues son recordados cada 26 de julio desde el año 1969, después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, aunque no se mencionan en las Sagradas Escrituras sus nombres, pero se conservan de la tradición católica escrita. De ahí es de donde vienen el nombre de Joaquín y de Santa Ana, padres de la Virgen María. Así es que imagínense, como fue la hija, fueron sus padres y el Señor pues trajo a María por medio de ellos. Imagínense qué santidad debían de tener o tenían estos padres, Joaquín y Ana, San Joaquín y Santa Ana. Bendito sea el Señor. Agradado todos los que se llaman Joaquín y Ana. Bien, pues miren, el Papa en el Ángelus, en el día de ayer, dice, el verdadero milagro es compartir, está en el compartir. A la hora del rezo del Ángelus, pues reflexionó sobre el episodio de la multiplicación de los panes y los peces que se narró en el Evangelio o que narran el Evangelio. Para Jesús, lo poco o nada que podemos dar es suficiente para hacer grandes cosas, explica su santidad. La lógica del don está pues en la base del milagro realizado por el Señor. Con solo 5 panes y 2 peces ofrecidos por un joven, pudo alimentar a 5,000 personas reunidas para escucharles. Así es que la caridad, por sobre todas las cosas, siempre va a ser importante en la vida, pues de cada uno de nosotros. Sin caridad no hay santidad. Así es que así nos lo hace recordar su santidad el Papa Francisco en el día de ayer en su Ángelus. Miren, también por otra parte, el Papa dice una nueva alianza entre jóvenes y mayores en la sociedad y en la iglesia. Y qué bueno que su santidad ha puesto mucha atención en este aspecto de los mayores en la iglesia. Hoy se celebra la primera jornada mundial de los abuelos y los mayores convocadas por el Papa Francisco, y en la homilía preparada por el Papa y pronunciada por Monseñor Rino Fischella en la misa para la ocasión en la Basílica Vaticana, el pontífice subrayó la necesidad de dar vida a una nueva relación intergeneracional. Los abuelos y los mayores no son sobras de la vida, desechos que se deben tirar, recordó su santidad el Papa Francisco. Yo quiero repetirles esta frase que debe de ser tomada en cuenta por el mundo. Los abuelos y los mayores no son sobras de la vida, desechos que se deben tirar. Precisamente en este tiempo donde la liquidación, el genocidio de los ancianos se está poniendo en práctica en el mundo avanzado, en este mundo progresista. En el día de hoy, el genocidio, 2 genocidios, el de los niños antes o en el momento de nacer y el de los abuelos y mayores.
que lo ven como sobras de la vida, como desechos que se deben tirar. Amén. Así que recordemos esta reflexión del Papa para el día de hoy. Miren, murieron en Nigeria más de 3.462 cristianos en manos de musulmanes radicales tan solo en los últimos 6 meses. Bendito sea Dios. La Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Imperio de la Ley informan durante los últimos 180 o 200 días un total de 3.462 nigerianos cristianos han sido asesinados por musulmanes radicales. Ay, Dios mío, cosa tan grande. Resulta bastante preocupante, creciente la cantidad de iglesias que están siendo amenazadas, destruidas e incendiadas a manos de grupos musulmanes. Se cifra que alrededor de unas 300 en lo que va del año. Bendito sea el Señor. Y eso, estos radicales del mundo, del nuevo orden mundial, no les interesa porque precisamente ellos quieren, mientras más personas maten, mientras más personas se mueren, y si son cristianos, mucho mejor para ellos, pues es mejor. Quieren repartirse el mundo para ellos solos. Así es que mientras más personas estos musulmanes radicales puedan eliminar, mejor, más le ayudan a ellos. Y si es en África, pues mucho mejor todavía. Imagínense ustedes. Miren, por otro lado, en Texas continuará construyendo una cultura de vida en todo el estado. El gobernador firma la ley que prohibiría el aborto en Texas en cuanto la Corte Suprema revocara la sentencia Roe versus Wade. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el martes un proyecto de ley pro vida que prohibiría completamente los abortos tan pronto como la Corte Suprema de Estados Unidos permita a los estados hacerlo. Abbott firmó la Ley de Protección de Vida Humana, llamada House Bill 1280, a veces denominada Ley Gatillo. La legislación protegería a los bebés no nacidos, prohibiendo los abortos por completo si la Corte Suprema de Estados Unidos llega a anular la sentencia del caso Roe contra Wade. La prohibición entraría en vigor 30 días después del fallo de la Corte Suprema, sin necesidad de legislar más ni menos. Entonces, así como se ven las cosas allí en Texas. Tildan a Texas de un estado ortodoxo por sus leyes y sus reglamentaciones prohibidas, pero la verdad es que son cosas morales la que está apoyando la Casa de Representantes allí en Texas. Todas esas leyes que ustedes ven que están tratando de poner los demócratas, allí no tienen eco. Y en otros estados también no tendrán su eco. Es decir que esperemos, pasamos una información el viernes pasado, sobre la carta que le envió una representante de gobierno de los estados, de uno de los estados allá en los Estados Unidos, pidiéndole a la Suprema Corte de Justicia pues que elimine esa ley. Yo pienso que no sé, no estoy seguro de si ellos lo van a hacer o no, pero yo tengo esperanza en que sí, así suceda, de acuerdo a cómo está compuesta esta corte en este tiempo. Es muy probable que suceda, y si así sucede, pues la pasarán un poco difícil los demócratas. Miren, algo que sí me preocupa, algo como católico que soy,
es que la mayoría de los católicos estadounidenses apoyan la pena de muerte para los condenados por asesinato. Eso, caramba, me no me siento bien con eso porque la iglesia sí no apoya la pena de muerte. Pero allí la mayoría de los católicos, en una encuesta que se hicieron a 5.109 adultos estadounidenses realizada por el Pew Research Center en abril de este año y publicada en junio, el 60% de los católicos estadounidenses dice que la pena capital está moralmente justificada, pues cuando alguien comete un crimen como el asesinato. También pues consideran justa el 77, la consideran justa el 77% de los evangélicos. Imagínense ustedes cómo están pensando los cristianos en los Estados Unidos. Pues hay que ver que también es una sociedad que ven cómo estas personas con las armas pues utilizan para acribillar gentes así de una manera malsana, de una manera tan crítica. Yo pienso que el cristiano en los Estados Unidos no se refiere a la pena de muerte en el caso individual, ya sea de una defensa que esté en entredicho, una defensa personal o cosas así, pero en estos crímenes masivos que cometen personas es lo que ha influido en el cristiano y el católico en los Estados Unidos para estar de acuerdo en este tipo de casos con la pena de muerte. Pero bueno, dejémoslo ahí esto y que, bueno, pues Dios nos ayude a todos y que no haya más muertes en los Estados Unidos por el asunto de la proliferación de las armas en manos de personas irresponsables. Bueno, la pregunta para el día de hoy es esta. ¿Se está perdiendo la barca? Se está perdiendo la barca. Vamos a ver si en 3 minutos nosotros podemos concitar algo en este sentido. Fíjense, la iglesia en estos tiempos, pues está sumergida en muchas discusiones, en muchos análisis, en muchas reflexiones. Pero la realidad es que su santidad el Papa Francisco ha sido en los últimos tiempos quizás uno de los pontífices más atacados y más, qué sé yo, aguijoneados por los contrarios. De una manera sin misericordia, su santidad el Papa Francisco ha sido atacado dentro y fuera de la iglesia. Entonces, yo recuerdo cuando el concilio de Jerusalén, por allá por los años 50, según nos narra Hechos de los Apóstoles 15 del 2 al 29, pues allí se debatió una crisis. Y cada vez que hay una crisis es lo que la iglesia ha venido haciendo, debatiéndolo. La iglesia ha venido de crisis en crisis, crisis teológicas, crisis políticas y de otras índoles, pero han dado resultado con lo que se llaman los concilios. Y este primer concilio de Jerusalén, pues había una crisis si los gentiles tenían que circuncidarse para poder pertenecer a la fe. Y allí se enfrascaron en esta discusión. Sabiamente el Espíritu Santo en voz de Pedro pues solucionó la situación y no pasó a situación mayores y la iglesia continuó adelante. Después en el concilio de Nicea por el año 325, recuerdan ustedes, se reunieron los obispos también y determinaron que sí, que Jesús nació, que es hijo del Padre, que María Santísima lo concibió siendo virgen, y así sucesivamente se debatió todo esto contra la teoría de los arrianos. Y toda esta corriente pues ha venido
todas estas crisis. Luego en el de Constantinopla, en el 381, confirmó lo que se había hecho en el 325, en el concilio de Nicea. Y así sucesivamente. Hubieron crisis muy grandes también la crisis tal vez más grande que tuvo que enfrentar la iglesia en aquellos entonces fue cuando en el 1050, alrededor del 1050, pues la iglesia oriental se separó de la iglesia occidental y los llamados ortodoxos por asuntos conceptuales más bien. Y de ahí en adelante pues fue la más grande. Después en el 1500 otra crisis con los luteranos y los calvinistas, también que dio origen al surgimiento de los protestantes. La iglesia ha venido batallando sobre todo esto, pero todavía se está, como dijo el Señor en Mateo 16, 18, ni los poderes del infierno la podrán destruir. La crisis de hoy, donde tenemos cismas en Alemania, donde tenemos cardenales, tenemos obispos en contra y sacerdotes en contra. Y cada vez que su santidad del Papa Francisco dice algo, lo aguijonean, lo contradicen. Y todo esto no es lo que va, queridos hermanos, a terminar con la iglesia, porque ni los poderes del infierno la podrán destruir. La iglesia ha venido sobreviviendo y sobreponiéndose en cada una de estas crisis, queridos hermanos. ¿Se está perdiendo la barca? No, se están perdiendo algunos que se desesperan y se lanzan al agua. No en la condición de Pedro buscando que Jesús les salve, sino se lanzan a la barca porque no quieren perderse en la barca. Dicen ellos, la barca no se está perdiendo porque el timón de la barca lo lleva Jesucristo. Nadie más. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, a ustedes en este día. Y vamos a ver entonces la jaculatoria para la Virgen Santísima, que dice así para esta semana, que dice así: eterna medianera, no te olvides de mí, defiéndeme que soy inocente. Eterna medianera, no te olvides de mí, defiéndeme que soy inocente. Bendito sea Dios. Bueno, pues que todos los que están en camino a los hospitales en una ambulancia en este día reciban la bendición también de el Señor, y a protegernos todos de esta situación pandémica que está viviendo el mundo. Que Dios los siga bendiciendo. Y recuerden, la barca no se está perdiendo. Algunos remeros se están tirando al agua en medio de esta tempestad, pero así no será, porque el Señor va a mantener esta barca navegando por mucho tiempo. Bendiciones a todos. Bendito sea Dios.